Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, Sigmund Freud, 1921. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestra mente parece debatirse constantemente entre el deseo inmediato y las exigencias de la realidad? En 1911, Sigmund Freud publicó Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico, un texto breve pero decisivo en el desarrollo del psicoanálisis. Esta obra surge casi al mismo tiempo que su famoso análisis del caso Schreber, y en un momento en que el psicoanálisis buscaba dar fundamentos sólidos a sus observaciones clínicas. Freud pretendía explicar cómo funciona el aparato psíquico en su núcleo más básico y cómo éste regula la tensión entre nuestros impulsos más primitivos y la adaptación al mundo externo. Freud lo plantea con claridad. La vida psíquica se rige en un principio por el esfuerzo hacia el placer. Luego, bajo la influencia de la realidad, se desarrolla un segundo principio que modifica el primero. El principio de placer, la lógica del deseo inmediato. El primer gran concepto que Freud formula aquí es el principio de placer. Según él, en las primeras etapas de la vida y en el inconsciente, la actividad psíquica está guiada por la búsqueda de placer y la evitación del displacer. El aparato psíquico tiende de manera automática a reducir tensiones, satisfaciendo necesidades sin considerar las condiciones externas. Freud lo describe así: el curso primitivo del pensamiento, al servicio del principio de placer, se caracteriza por la descarga motriz y la producción de imágenes alucinatorias. Es decir, el niño y el inconsciente en general creen que pensar en la satisfacción ya es suficiente para obtenerla. Aquí se introduce una idea central. El pensamiento regido por el placer es alucinatorio y omnipotente. Se expresa, por ejemplo, en los sueños, donde la mente cumple deseos sin importar la realidad externa. El principio de realidad, la adaptación al mundo externo. Frente a este funcionamiento primitivo, Freud introduce el principio de realidad. La vida, la educación y la convivencia social obligan al individuo a modificar su manera de satisfacer los deseos. No basta con soñar o fantasear, es necesario evaluar la realidad, posponer la gratificación y encontrar caminos viables. Freud escribe: bajo la influencia del instinto de autoconservación, el principio de placer se sustituye por el principio de realidad, que sin renunciar al placer exige rodeos y aplazamientos para alcanzar metas más seguras. Este pasaje muestra cómo la mente pasa de un funcionamiento inmediato a uno más complejo, donde la paciencia, el cálculo y la prueba de la realidad se vuelven esenciales. La introducción del principio de realidad es, según Freud, uno de los mayores logros del desarrollo humano y cultural. Los dos modos de pensamiento, primario y secundario. Freud distingue dos modos de funcionamiento psíquico que corresponden a estos principios. Proceso primario, propio del principio de placer, caracterizado por descargas rápidas, fantasías y satisfacciones alucinatorias. Es típico del inconsciente, de los sueños y de la infancia. Proceso secundario, asociado al principio de realidad. Se trata de un pensamiento más organizado, lógico y realista, que busca medios efectivos en lugar de contentarse con ilusiones. Así, Freud traza una línea entre dos formas de pensamiento que aún hoy resultan claves en psicología, una basada en el deseo y la fantasía, y otra en la planificación y el control, la tensión entre placer y realidad. La gran aportación de esta obra es mostrar cómo toda la vida psíquica se organiza en torno a la tensión entre ambos principios. Freud no presenta el principio de realidad como una negación del placer,
sino como una estrategia más eficaz para alcanzarlo en un mundo regido por límites. Por eso afirma, la educación puede describirse, sin más, como una incitación a la conquista del principio de placer y su sustitución por el de realidad. En esta frase se ve claramente la dimensión social del concepto. Crecer significa aprender a posponer y negociar con el mundo. Impacto en la sociedad de 1911. Cuando Freud publicó este texto, Europa atravesaba transformaciones profundas, industrialización, tensiones sociales y cambios en la moral victoriana. Su propuesta de que la mente humana no es solo racional, sino que está dirigida por deseos inconscientes que deben enfrentarse a la realidad, fue disruptiva. El psicoanálisis abría una nueva mirada sobre la educación, la cultura y la vida social. Mostraba que el ser humano no se mueve solo por lógica o moral, sino por la interacción conflictiva de sus deseos y las normas externas. Vigencia actual de la teoría. Más de un siglo después, esta tensión entre placer y realidad sigue siendo actual. Basta pensar en la inmediatez de la sociedad de consumo, en la lógica de las redes sociales o en la dificultad para manejar la frustración. El principio de placer aparece en fenómenos como la búsqueda constante de gratificación inmediata, mientras que el principio de realidad exige reflexión, espera y estrategias a largo plazo. En el ámbito clínico, estas ideas siguen siendo útiles para comprender neurosis, adicciones o incluso trastornos de ansiedad, donde el conflicto entre lo que se desea y lo que la realidad permite se vuelve especialmente evidente. Además, su influencia ha llegado a la pedagogía, la sociología y hasta la economía conductual, donde se estudia cómo las personas toman decisiones no siempre racionales, sino mediadas por la tensión entre placer y realidad. Conclusión. Una obra pequeña, un aporte inmenso. Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico es una obra breve, pero fundacional. En ella, Freud condensó una idea central para toda la teoría psicoanalítica, que la vida mental se mueve en el campo de fuerzas entre el principio de placer y el principio de realidad. El texto nos recuerda que somos seres atravesados por el deseo, pero también por la necesidad de convivir con los límites del mundo. Esa tensión, lejos de resolverse, es la que nos constituye como sujetos. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otras obras del psicoanálisis te gustaría que exploremos. Hasta la próxima.